Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy en la entrevista nos acompaña Leopoldo Maldonado para hablar sobre el informe anual de Artículo 19 acerca de las agresiones a periodistas. La inflación en México es el tema del reportaje. Paradise es el nombre de la novela de Fernanda Melchor y nuestro compañero Jorge Meléndez hará una reflexión de esta. En el panorama internacional hablaremos de Nayib Bukele y la represión en El Salvador. Nuestra selección musical promete. Disfrútela. Les saluda Alma Lilia Martínez en este viernes de asueto y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Esperamos que se ponga en contacto con nosotros enviando un mensaje de WhatsApp en el número 5512 3329 15 o llámenos al 55 41 55 1060. Ya está lista la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Nos acompaña afortunadamente Leopoldo Maldonado, encargado de directivo de Artículo 19, y ellos acaban de dar un informe de cuál es la situación de los periodistas en México. ¿Nos puedes hacer a grandes rasgos esta visión que tienen ustedes? Porque tienen una serie de cuestiones muy puntuales, pero valdría la pena empezar por una definición general y luego ir particularizando. Sí, Jorge, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nos congratulamos de poder estar otra vez aquí contigo compartiendo esta mirada sobre la situación de la libertad de expresión en México. El informe que presentamos se llama Negación. El nombre es duro, es contundente precisamente porque percibimos y documentamos, más que percibir, que desde el discurso público hay una tendencia a visibilizar ciertas problemáticas. Una de ellas es cuando se dice ya no se violan derechos humanos, ya no hay impunidad, ya no hay censura. Y eso hay que tomarlo con mucha cautela porque el Estado mexicano no se agota en el presidente, el Estado mexicano no se agota en el gobierno federal, también son otras autoridades públicas de Así es. Y entonces ahí es donde entra este informe sobre la negación y los efectos de la misma. Es decir, si se parte del hecho de que ya no hay problemas que resolver, pues no se resuelven los problemas. Las instituciones no caminan en el sentido de solucionar el tema de la impunidad, de la protección a periodistas, el tema de la violencia contra la prensa, cuyo principal agresor sigue siendo el Estado o funcionarios del Estado de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Un repaso rapidísimo a los tópicos que tratamos. No es nada más la violencia contra la prensa, que sin duda en materia de libertad de expresión en México es lo más apremiante y preocupante, y en eso se va la salud democrática de este país, pero lo que también hablamos es sobre la desinformación pública, sobre la estigmatización, sobre la brecha digital, es decir, la desigualdad en el acceso a Internet, hoy por hoy, en tiempos de pandemia, fundamental para acceder a otros derechos como la salud y la educación, sobre la falta de mecanismos, digamos, análogos o tradicionales para acceder a la información para comunidades y pueblos históricamente vulnerados y discriminados como lo son los pueblos indígenas y cómo eso afecta su vida y sus derechos, por supuesto. La disputa por Internet, Jorge, que en donde hay una serie de intentos censores desde el legislativo, y justo en una parte, un capítulo especial del informe hablamos de los efectos de la negación en instituciones como el mecanismo para la protección de periodistas y defensores, en la Fiscalía General de la República, en la Comisión de Víctimas, en la CNDH, cómo al negarse a aceptar problemáticas, esto también repercute, por ejemplo, en temas presupuestales. La atención a víctimas tiene una disminución del 3% del presupuesto del 2021 a 2022, pero el ejército tiene un aumento monumental de presupuestos.
Y el mecanismo también ha tenido disminuciones. El mecanismo ha tenido disminuciones, pero ojo, este año tuvo un aumento. El problema, Jorge, es que no va a ser suficiente. No está siendo suficiente el presupuesto y se va a tener que ampliar el último trimestre del año ese presupuesto, como ya es una tradición en los 10 años de existencia del mecanismo, que no llega a fin de año con el presupuesto que se le asigna. Entonces, lo preocupante es que en materia de libertad de expresión hay muchas asignaturas pendientes y que tenemos que trabajar desde una mirada incluyente, desde una mirada de Estado, desde una mirada de derechos humanos para poder caminar hacia la garantía plena de la libertad de expresión. Oye, sobre la situación del Estado, sabemos que el Estado es algo muy complejo, no es el gobierno, sino sus instituciones oficiales y no oficiales. Ustedes, que no son una institución oficial realmente mexicana, ¿son escuchados en el gobierno o simplemente reciben la queja, como yo que militaba en muchas cuestiones, llevas la queja a la Secretaría de Gobernación cuando estaba Manuel Bartlett y Pérez Correa y te dicen, no, pues estas muertes de periodistas son pleitos entre borrachos? O bueno, aquí lo archivamos y veremos después. ¿Sigue esta práctica en este gobierno que decía que iba a cambiar toda una serie de narrativa y atención a este tipo de cuestiones, mi querido Leopoldo Maldonado? Mira, Jorge, esa narrativa te recordará, bueno, tú lo tienes muy presente en los tiempos de Bartlett, en la Secretaría de Gobernación, pero en el pasado reciente recordarás que el gobierno de Duarte era muy parecida a esa narrativa, ¿no? Que, no, pues es que también vendía tacos, no, pues es que también era taxista. Taxista, claro. Lo que es hacer periodismo en México en condiciones de absoluta precariedad, con inseguridad social, etcétera, etcétera. Así es. Estos colegas más bien lo hacían por amor al arte, no por un tema de ingresos económicos necesariamente, en comunidades chiquititas, donde como estos espacios periodísticos o estos proyectos muy locales. Y eso era la primera, digamos, aduana para desacreditar. La segunda es el pleito entre borrachos, el crimen pasional, estaba en malos pasos, es que le encontraron marihuana en no sé dónde. Y es decir, que estigmatizar y descalificar a las víctimas, casi justificando el crimen. En las compañeras asesinadas, Regina Martínez en 2012, Anabel Flores en 2016, aparte una carga misógina, ¿no? Exacto, que tenían relaciones entre mujeres, y bueno, ¿qué les importa? Yo le decía al señor Bartlett, a mí no me platique qué hicieron. Agarre al culpable y a los autores intelectuales y lo aplaudimos, pero sigue siendo así que hay esta omisión para agarrar a los culpables. Mira, yo veo con preocupación un par de cosas. Una es que sí empezamos a ver en esta espiral sin precedentes de asesinatos que hubo los primeros 3 meses del 2022, un intento desde la vocería de presidencia que lleva Jesús Ramírez Cueva de descalificar a una de las víctimas, que en este caso era Roberto Toledo de Monitor Michoacán, que paradójica, lamentable y trágicamente mataron un mes después al director de ese medio. O sea que sí tenía que ver el asesinato de Roberto Toledo con Monitor Michoacán en Zitácuaro. Así es. Y el tuit fue lamentable porque sí nos remitió a los peores tiempos de Duarte o de Bartlett. Y al final, en las cuentas del presidente, cuando se enfrascó en este pleito con el Parlamento Europeo, recordarás que mencionó 5 periodistas asesinados, cuando ya teníamos para ese entonces 8, según recuerdo, ya con Armando Linares de Monitor Michoacán asesinado allá en Zitácuaro, y eso evidentemente también desconcierta un poco. En el informe de ayer, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ya habla de 6, pero siguen insistiendo en una cifra menor a la que hemos documentado desde organizaciones. Aunque ella dice que ya han detenido como a 18 o 20 personas. 21, en el primer informe de este sentido presentado por el subsecretario Ricardo Mejía, dábamos cuenta de que hay un detalle, y uno de esos detalles es que, por ejemplo, se habla de 10 detenidos en el caso de Margarito Martínez, fotoperiodista independiente de Tijuana,
pero en realidad vinculados a proceso por el caso de Margarito son 3. Ellos dicen que el resto son narcomenudistas que estaban vinculados al grupo que lo mató. Ah, bueno, esa es otra cosa, pero una imputación formal por el asesinato de Margarito, no. Entonces, hay que tomarlo como un grano de arroz, estos informes, y hay que preguntar más a fondo estos detalles, porque la información que nos están dando no es necesariamente la más precisa. Qué bueno que hay avances y qué bueno que se está llegando a los autores materiales, pero aquí hay una asignatura pendiente, Jorge. ¿Y los intelectuales? ¿Quién ordenó matar? Porque Así es. la salida más fácil, es decir, es el crimen organizado quien mató al colega o a la colega periodista. Sí, por lo general son integrantes de los grupos criminales, sicarios, como se les llama, quienes jalan el gatillo, pero quienes lo ordenan no necesariamente, quienes lo orquestan, lo planean, son de las estructuras políticas locales coludidas con los grupos criminales. Y eso está clarísimo en la cobertura de las víctimas. Los mencionan con nombre y apellido. Ahí es donde hay que investigar. Y ahí es donde no están llegando las investigaciones. Ya, es lo que hemos reclamado nosotros. Bueno, agarraron a Zorrilla Pérez, que se suponía fue el que mandó matar a el señor de Red Privada, pero los autores intelectuales, Manuel Buendía, ¿dónde están? Y yo dije, años pues a lo mejor en un lugar donde está el boliche, tiran pinos, porque no podías decir en Los Pinos en aquel entonces, ¿no? Pero esto sigue así, se agarra, como en el caso de Rubén Espinosa, a 3, después se dice que son 5, pero los autores intelectuales, el señor Bermúdez o el señor Duarte, ¿dónde están? Eso sigue igual. Eso sigue igual, Jorge, y mira qué rico que estemos hablando en perspectiva histórica, porque luego parece que México nació hace 3 años o que estas denuncias de impunidad empezamos a hacerlas hace poquito. Tú llevas décadas haciéndolo, Artículo 19 lleva 1 década y media con otros gobiernos y lo que nos preocupa es el pacto de impunidad. ¿Te acuerdas aquí que platicamos la última vez el caso de Lidia Cacho cuando exoneraron a Kamel Nasif, que afortunadamente a la compañera no la han matado, pero estuvo a punto de, y esa situación de tortura sexual en su caso acreditada por un organismo de la ONU y que unas magistradas tumbaron la orden de aprehensión con argumentos realmente lamentables, dan cuenta de ese pacto de impunidad, porque estamos hablando del día que ha hecho que las nuevas generaciones quizás ya no ubican el caso, pero hace 15 años sigue vigente y todos estamos en cadena, bueno, no en cadena nacional, pero a nivel nacional, las conversaciones infames entre este pederasta y el gobernador en aquel entonces, Mario Marín. Mario Marín, que está en la cárcel por fortuna. Está en la cárcel por fortuna y quién sabe por cuánto tiempo, porque pues el caso ya lo tumbaron, el núcleo del caso, estas magistradas, y esto lo va a beneficiar eventualmente. Entonces, vamos al pacto de impunidad, vamos en contra de... Pero ¿sabes qué, Jorge? Nosotros pensamos que los asesinatos de periodistas, con todo lo doloroso y lamentable, son la punta del iceberg de las estructuras de colusión criminal entre grupos políticos y delincuencia organizada. Y evidentemente, lo que están investigando nuestros colegas que han perdido la vida de esta manera tan brutal, hay detrás otros crímenes, pederastas, tráfico de personas, lavado de dinero, devastación medioambiental, corrupción, narcotráfico. Hay muchas cosas detrás que se tapan de la forma más extrema de censura, que es el asesinato. Leopoldo Maldonado, tenemos pocos minutos, pero te quisiera preguntar 2 cosas rápidamente. En primer lugar, en una de las conferencias de la mañana, llamada Mañaneras malamente, el presidente dice el 25% de lo que vamos a destinar a propaganda gubernamental, alrededor de 750 millones de pesos, van a ser para apoyar a las víctimas, darles quizás pensión a los periodistas, algo que nosotros hemos pedido desde hace mucho tiempo. Jesús Ramírez no nos hizo caso, Genaro Villamil menos, etcétera.
¿Qué opinas de este programa y cómo debería de manejarse? En primer lugar. En segundo lugar, si lo puedes responder ambos, es ¿qué opinas de que el mecanismo hasta diciembre va a sacar un nuevo proyecto? De aquí a diciembre, pues pueden matar a 25 más. A ver, la primera reacción del gobierno ante lo que presentamos el martes es positiva en el sentido de decir, nos preocupa la seguridad social. Artículo 19 aborda por segunda ocasión en un informe anual el tema de la precariedad y repito, ni lo inventó Artículo, ni descubrimos el café con leche, porque ustedes llevan en esta lucha años. Y evidentemente nos da gusto que haya esa preocupación. El problema es el cómo. Y el problema del cómo tiene que ver con que en algún momento Zoé Robledo, antes de la pandemia, dijo que había 22,000 periodistas sin seguridad social. Así es. Esa circunstancia es lamentable, pero yo aquí pongo varias reflexiones, porque una tiene que ver con que, ¿por qué no se hace valer la ley en las empresas periodísticas? La Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, cualquier empresa periodística crítica chiquita, nosotros nos hemos enterado, no a estos grandes consorcios, se le pasa un día una cuestión de declaración anual de impuestos y ya tiene un requerimiento, pero no entendemos por qué en materia laboral no hay esa proactividad de hacer valer la ley. No nos hagamos bolas. Los derechos laborales ahí están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Lo mismo los derechos de la seguridad social. ¿Por qué se va a crear un programa especial? Yo entendería que eso tendría que ser para los llamados periodistas freelance. Ok. Así es. Pero entonces, este comité que anunciaron se iba a conformar, ¿quién lo va a conformar y cómo se va a seleccionar? Estamos hablando de un monto de dinero importante y que va dirigido para elementos vitales, para los derechos sociales de los trabajadores de los medios. ¿Y cómo van a decidir quién sí, cómo no? Nuestra experiencia, Jorge, es con las llamadas leyes chayote en los estados, donde confundieron protección con cooptación y fueron creando fondos como en el estado de Guerrero o en el estado de Baja California hace unos 8 años, fondos de ayuda a periodistas, para vivienda, para becas, para salud. ¿Y quién decide quién se lo da? ¿Quién decide quién es o no periodista? Ese es un tema, Y lo que se configuró fue un mecanismo de cooptación. Esa es la experiencia en 2 entidades de la República. La pongo sobre la mesa para que quede registro y para análisis posteriores. Correcto. El tema del mecanismo es que el gobierno, y esto lo decimos en nuestro informe y lo hemos dicho cada asesinato de este año, no parece sentir apremio y urgencia por lo que está pasando en materia de seguridad para periodistas. Esperar a la reforma o a una nueva ley de protección es esperar mínimo 2 años a que empiece a funcionar, si es que funciona. Lo que necesitamos es un grupo de crisis, lo que necesitamos es una estrategia de corto y mediano plazo para atajar la violencia, y no estamos viendo ese sentido de urgencia en el gobierno. Pues te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado. Yo te quisiera decir que hay organismos del gobierno, ya no vayamos a la iniciativa privada, que no cumplen con la ley, ni tienen ISSSTE o Seguro Social, ni tienen Infonavit, ni tienen días de ley, etcétera. O sea que estamos ante una verdadera situación terrorífica para los periodistas que se juegan la vida. Sí. Casi, y lo que tú decías, bueno, pues un periodista en muchos lugares tiene que ser taxista porque le pagan 30 o 40 pesos en un diario que se supone nacional por nota publicada. Tendremos que hablar mucho sobre esto, Leopoldo, quizás en otro momento, porque aquí el tiempo en radio es terrible, pero te agradezco mucho todas estas reflexiones y como siempre te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Jorge, muchas gracias y estamos a la orden para futuras intervenciones. Muchas gracias. Una fiesta, una catástrofe, una guerra, el peligro, la inconsciencia, la impotencia de la paz,
la política, el deporte, la condena, y detrás de cada escena una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. La violencia contra la prensa en México es una tragedia sostenida. Las democracias han prometido a periodistas garantías para hacer su trabajo. Entonces hablamos de un ciclo. Sin periodismo no hay democracia y viceversa. En verdad que deseamos que todas y todos los colegas tengan protección y puedan ejercer su profesión. Usted puede consultar el informe titulado Negación en línea. Y como dice el autor e intérprete Gabriel Mendoza, los periodistas son testigos de la historia, nombre de su canción. Ahora lo invito a que nos acompañe a escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. La inflación galopante. La guerra en Ucrania ha trastocado las relaciones comerciales del mundo. Además de las pérdidas humanas y materiales, el conflicto que comenzó el pasado 24 de febrero genera fuertes efectos sobre la economía mundial que implican principalmente la reducción de las expectativas de crecimiento y un incremento en los niveles inflacionarios. Un informe del Fondo Monetario Internacional advierte que los efectos de la guerra se harán sentir en tres planos: una mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos y la energía, problemas de comercio internacional y las cadenas de abastecimiento, y una mayor incertidumbre en los mercados financieros internacionales. El organismo multilateral señala que Rusia y Ucrania son importantes productores de materias primas y las perturbaciones han provocado una escalada de los precios mundiales, sobre todo de petróleo y gas natural. Los costos de los alimentos se han disparado y el trigo, del que Ucrania y Rusia exportan un 30% a nivel mundial, ha alcanzado precios históricos a la alza. Ante esta situación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que agrupa a 38 naciones, entre ellas las más desarrolladas del mundo, alertó que si se mantiene la actual situación, el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial
caerá 1 punto porcentual, mientras que los niveles de la inflación global aumentarán hasta 2.5 puntos. En México, además de la guerra de Ucrania y Rusia, se agrega como factor adverso para la economía nacional las secuelas que ha dejado la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. El INEGI dio a conocer que los niveles inflacionarios llegaron a 7.45% durante el mes de marzo, el nivel más alto en los últimos 21 años. Las cifras oficiales reconocen que el índice nacional de precios al consumidor volvió a acelerarse y la inflación se habría visto presionada por el incremento en los precios del gas doméstico LP, gasolina de bajo octanaje, el transporte aéreo, el incremento del huevo y tortilla de maíz, entre los principales productos. A nivel histórico, el índice nacional de precios al consumidor obtuvo su mayor nivel en México desde enero del año 2001 y en dicha ocasión alcanzó la cifra de 8.11%. En febrero pasado la inflación en México se registró en 7.28% y con ello sumó 13 meses consecutivos fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México, mientras que el alza en los precios de las mercancías se incrementó en 8.69% a tasa anual, alcanzando su mayor variación desde que en 2011 el INEGI comenzó a dar seguimiento a este indicador. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que los elevados niveles inflacionarios se producen por la situación de crisis internacional tras la pandemia y la confrontación militar Rusia-Ucrania que ha afectado el suministro de materias. Hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo, se han elevado. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios. Por eso es que necesitamos la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios. Las cifras sobre el incremento de precios son claras. El gas doméstico registró en marzo una inflación de 6.7%, la electricidad aumentó 4.4%, las gasolinas de bajo y alto octanaje se incrementaron 1.9 y 1.3% respectivamente, mientras las tortillas de maíz subieron 2.03% respecto del precio en febrero, el huevo aumentó 6.09%, el aguacate 13.8%, la cebolla 10.8% y el azúcar tuvo un alza de 2.54%. La inflación anual al consumidor de la canasta de consumo mínimo o canasta básica, la cual está integrada por un subconjunto de 176 productos, aumentó de manera anual 8.07% durante el mes de marzo. Los niveles inflacionarios merman los ingresos de las familias mexicanas y tarde que temprano estos incrementos se reflejarán en el ánimo de la ciudadanía. Esperemos que mejoren los índices inflacionarios antes de que se traduzcan en descontento social. Yo quiero que detengas este engrose que es una inflación. Yo creo que estás loca si la miras sin preocupación. Yo quiero que hagas dieta y te pongas mejor. Yo quiero que en tus venas corra sangre y no saturación. Es el momento para este tratamiento, para estar mejor.
estar mejor. Yo quiero que en sucesos mis ideas no tengan reprobación. Yo quiero que haya espacio para su calzar o su función. No quiero más scratches, pero no le pongas clavos ni remaches a mi evolución. Es el momento de cambiar este aspecto y estar mejor. Es el momento de estar mejor. Para este tratamiento de estar mejor. Es el momento para estar mejor. 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 La situación es muy difícil para el país. Todos lo resentimos en nuestros bolsillos y, como dice Víctor, esperemos que esta mejore por el bien del país y por la tranquilidad social. En la música escuchamos a Jorge Rivera, Oso Poderoso, con la rola La Inflación. Esperamos sus comentarios a través de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15 o marque a nuestra línea telefónica 55 41 55 10 60. Continuamos con datos y hechos. Ahora escuchemos el comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Fernanda Melchor, literatura de gran aliento. En una visita a una librería muy conocida por sus buenas frases, libros diversos y precios accesibles, la encargada en Coyoacán me recomendó que leyera a Fernanda Melchor y su libro Temporada de Huracanes. Como no lo tenían en existencia, ya lo pude conseguir finalmente, compré Paradise, de la mencionada autora, el cual pensé era algo muy rápido de leer porque son 158 páginas. Pero no, ya que la literatura de esta chava nacida en Veracruz, 1982, es muy singular, ya que casi no usa el punto y aparte, y el entrelazamiento de sus historias es muy singular. Me hizo recordar los tiempos mágicos de José Agustín, quien hacía experimentos muy buenos y exitosos en cada una de sus obras, algo que lo llevó a ser criticado por algunos pedantes, aunque ser buscado por la mayoría de los jóvenes que lo siguieron por todas partes. Saludos, maestro. En el caso de Fernanda, una muchacha que nos enrolla en sus historias y pareciera que estamos por descubrir lo siguiente, pero siempre salta la liebre y nos lleva por caminos desconocidos, excitantes, trastornadores. En el caso de Paradise, que es un modismo mexicano para no caer en el anglicismo conocido, la historia parece muy simple, la de un gordo hijo de una familia adinerada que vive en un complejo habitacional exclusivo y muy vigilado, y el cuidacasetas del lugar llamado Polo.
Ambos seres desgraciados que se reúnen para emborracharse e intentar salir de su presión mental y sus carencias de todo, muestran el círculo dantesco en que viven millones, no obstante las polarizadas condiciones. Si bien hay una buena cantidad de encuentros de ambos, en cada ocasión algo surge que va modificando el rumbo de los acontecimientos y los llevará por el único camino que los espera, el fracaso. Es seguramente parte de lo que está en el imaginario de la juventud actual, ricos y pobres, pudientes y fracasados, con apoyos y sin ellos. Polo incluso tiene un carnal que incursiona en el narcotráfico, el cual trata de apartar a aquel Apolo de tal actividad, ya que lejos de seguir la muy trillada frase de los muchachos actuales, valen más 5 años como rey que muchos como buey, y por eso se enrolan o los ensartan en los ilícitos más conocidos, sabe Milton que no es por ese medio la salida, pero es imposible convencer a quien no tiene más que la urgencia de huir a como dé lugar de una vida de miseria y humillaciones, muy acentuada por 2 mujeres, su madre y Zoraida. Aparece en escena la señora Marianne de Maroño, una fémina que realmente enloquece al gordo, y esto hace que muchos planes se hagan en función de ella. Polo, quien ya había mal probado esas mieles del sexo, no tiene mayor interés en la doña fatal, sino más bien intenta alejarse de su comunidad para irse a Progreso, el ideal utópico, otro lugar veracruzano, y conseguir alejarse como sea de su horrible sufrimiento, y el costo no le importa porque el infierno diario está a todas horas presente, algo que en ocasiones parece cuento, pero es la terrible realidad de quienes vemos ahora en las migraciones, de las cuales somos parte indisoluble. Con un lenguaje muy cuidado, pero en el cual no faltan las palabras muy bien precisas para la ocasión, Renato Leduc aplaudiría. Fernanda va desentrañando la historia que tiene aparentemente un final, aunque en verdad es algo que nos sorprende porque aquí no hay final feliz, entre comillas, o ni siquiera trágico. ¿Estarán los jóvenes en la rueda sin fin? ¿Habremos entrado al laberinto sin salida? ¿Acaso todos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo? Otro de sus personajes, muy breve pero sustancioso, es una señora que maneja los hilos de los malandros. Como debe ser, aparece poco, aunque marca todo lo que toca. Sorpresiva en todo, desde la puntuación hasta las palabras en los momentos adecuados, y una historia próxima, aunque manejando los tiempos y situaciones con eficacia. Así es la literatura de Fernanda Melchor y su Paradise. Singular que las 4 mujeres sean las que tengan el centro de atención, no importando que los machines aparezcan más tiempo en escena. Obra para estos tiempos de crisis y supuesto recogimiento, la cual nos incita a leer sin duda Temporada de Huracanes. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto. Siempre
pasa en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo, lo lleva hasta lo profundo por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Realidad, la de hallar y sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto, contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Fernanda Melchor es una de las 13 escritoras contendientes por el premio Booker International, el cual reconoce obras de ficción de todo el mundo que ya fueron traducidas al inglés y publicadas en Reino Unido e Irlanda, y también se reconoce al traductor. Fernanda compite con su libro Paradise. En verdad que le recomendamos leer esta gran novela y deseamos que la escritora Fernanda Melchor gane. En la música escuchamos a Las Áñez de Bogotá, Colombia, interpretar En la lucha de Juanita Áñez Rothman. Esperamos sus comentarios, por favor envíelos a través del WhatsApp al 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Ahora escuchemos lo que sucede en el ámbito internacional. Soy Belle tells her father. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Nayib Bukele y la deriva autoritaria en El Salvador. En 2019, El Salvador se volvió noticia internacional porque un joven de 37 años, de cuna de oro, había roto la hegemonía bipartidista de las dos formaciones que habían dominado el Estado centroamericano durante décadas. Era un giro político trascendental en el que se rompían 30 años de alternancia en el poder entre el Frente Farabundo Martí, conocido como el FMLN, y el Partido Alianza Republicana Nacionalista, conocido como Arena. La victoria de Nayib Bukele pareció un buen síntoma para una democracia que no había acabado de consolidarse desde la guerra civil que asoló a El Salvador entre 1980 y 1992. Pero, más bien, era un mal augurio. A golpe de tweets y montajes para las redes sociales, el nuevo presidente salvadoreño hizo eliminar 600 plazas del gobierno que supuestamente estaban vinculadas con la administración anterior, que era del FMLN. Era el primer atisbo de que a Nayib Bukele le interesaban más los likes que respetar el rol de las instituciones. Esto sería más claro en 2020, cuando Bukele decidió tomar el Congreso de su país. A menos de un año de hacerse con la presidencia, Bukele irrumpió en el Congreso de su país por desavenencias con él mismo. No lo hizo solo, cientos de policías y militares le abrieron las puertas del recinto legislativo para que Bukele se sentara en la silla central y ordenara que se hiciera la sesión del Congreso. Su justificación fue la de estar amparado por un poder divino. Después de tremendo zafarrancho, decidió convocar una insurrección popular que terminó por no materializarse. Al final, su gesto autoritario le funcionó ante los salvadoreños, porque, para 2021, ya tenía control del Congreso por vía de las urnas. Pero el apoyo a Bukele fue más allá de la ciudadanía. El Faro, el medio independiente más reconocido de El Salvador, reveló que el gobierno y la pandilla más grande del país, la Mara Salvatrucha 13,
pactaron para que se redujeran los delitos en las calles a cambio de un trato preferencial por parte de las autoridades. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo, 1000 veces malditos, dijo Bukele cuando recordó que los antiguos partidos habían pactado con las pandillas en 2012. Pero, como bien se dice, el pez por la boca muere. El pacto con los maras quedó claro que se derrumbó cuando, en el último fin de semana de marzo, aparecieron más de 90 muertos regados por todo el país. Bukele reaccionó de forma feroz. El presidente declaró un estado de excepción y, en poco más de medio mes, ya cuenta con la increíble cantidad de 10.500 detenidos. Bukele, además, aprovechó el contexto para callar a la prensa y, como lo ha hecho antes, también para capturar disidentes. Nayib Bukele, a pesar de su fachada de hombre moderno, azuzada por el personaje que ha inventado a través de sus redes sociales, no deja de ser un caudillo autoritario más en la historia de América Latina. No deja de ser un megalómano que domina a su gente a punta de pistola. Y no deja de ser un hombre venido del absoluto privilegio que criminaliza a la gente pobre. Las pandillas existen y hacen un daño brutal, pero, como se ha comprobado en otros países, incluso en el mismo El Salvador, la mano dura solamente sirve para expandir el ciclo de la violencia y hacer incluso más fuertes a las mismas pandillas. Su figura tiene todos esos ingredientes de la historia política latinoamericana que hacen de un hombre joven un anciano político, dice el escritor salvadoreño Horacio Castellano Moya. No se equivoca, Nayib Bukele y su autoritarismo no son nada nuevo. La recomendación de esta semana es la expulsión de lo distinto del filósofo más renombrado de la actualidad, Byung-Chul Han. En él, el pensador de origen coreano plasma su visión sobre uno de los fenómenos que más han disparado la polarización que vivimos en el mundo actual: el rechazo al otro, a todo lo que sea distinto. Una aguda crítica de las bases filosóficas que sostienen al neoliberalismo, como su pulsión a comercializarlo todo, y que han enfermado al cuerpo social. Un libro tan necesario como el propio Byung-Chul Han, uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos. Este comentario va dedicado a Nayib Tome Malo, quien tiene la mala fortuna de compartir el nombre con el presidente salvadoreño. Gracias, Radio Escuchas. Nos encontramos en este espacio radiofónico la siguiente semana. Voy andando por las callecitas, respirando esta magia bendita, y a lo lejos se oculta su gran preocupación. No le importa la lluvia en la noche, y en su cara no existen reproches, con tal de cambiar su difícil situación. Aún se escuchan sonar los tambores, las murallas perdieron colores, se desangra la luz, la esperanza y la pasión. Y no hay solución, ay mi carita ajena, duelen las promesas y sigue sufriendo toda la vida entera. Se roban las risas, todo va deprisa, y un retraso inmenso que encadena vidas, que encadena vidas, que encadena vidas. No hay cordura, no hay alma, no hay techo, hay desfalco, violencia y despecho, hay pobreza, dolor, no hay derecho, la cultura se rompe en silencio, nos cerraron oportunidades, se apropiaron con todos sus males, robaron a la heroica los sueños, es por eso que no como cuento, yo ya alzo mi voz, ay mi carita ajena, duelen las promesas y sigue sufriendo toda la vida entera, se roban las risas, todo va deprisa, y un retraso inmenso que encadena vidas, que encadena vidas, que encadena vidas. Sin el pan, sin la luz, hoy nos compran con un espejo, por la plata siguen mintiendo, los ladrones buscan su acecho, esto
tu amigo, hipocresía. La codicia siembra tu vida, cortina de humo no necesitas. Cartagena, ciudad bendita. Y hoy a las amigos, ay, mi careta ajena. Duelen las promesas y siguen sufriendo toda la vida entera. Se roban las risas, todo va deprisa. Un rechazo hiriente que encadena vidas, 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 que encadena vidas. Estemos muy atentos a lo que suceda en El Salvador y su presidente Nayib Bukele. Y escuchamos a Manuela Morales interpretar su canción Cadenas Vivas. Y sí, hay que levantar la voz ante el abuso, la violencia y cualquier tipo de acción en contra de la sociedad. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Que tenga muy buena tarde. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos la próxima semana a la misma hora. Disfrute de estos días de asueto. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.